Vamos a comenzar nuestra clase correspondiente a hoy, que es la tercera fecha de nuestro curso. Y tenemos que revisar en esta sesión otro tema de bastante importancia, que es la remuneración. Porque ya en las clases pasadas hemos revisado aspectos generales del derecho laboral, hemos visto las reglas de contratación laboral, que tienen que cumplirse de parte de todos los empleadores. Lo que nos corresponde ahora estudiar es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, que es la remuneración. La remuneración, como veíamos en la primera clase, es uno de los componentes del contrato de trabajo. La remuneración es el monto que el empleador paga a los trabajadores por sus servicios, y que es un monto que tiene diversas características que hay que considerar para aplicar de manera adecuada. La remuneración, entonces, no es un concepto menor, sino que es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Y tal es así que, por ejemplo, la falta de pago de la remuneración, o el pago inoportuno de la remuneración, o la reducción de la remuneración, constituyen actos de hostilidad que pueden dar lugar a que el trabajador tome medidas legales orientadas a que el empleador cese estos actos de hostilidad, o incluso puede darse por despedido, pedir una indemnización. Con eso lo que les quiero indicar es que la remuneración tiene muchísima importancia en el campo de las relaciones de trabajo, porque es uno de los elementos que forman el contrato de trabajo y es de repente para el trabajador el más importante, porque el trabajador labora porque requiere una fuente de ingresos, porque la remuneración es por lo general su única fuente de ingresos, o cuando menos su principal fuente de ingresos. Entonces el derecho laboral busca establecer reglas para proteger a este elemento tan importante que es la remuneración. Entonces, lo que vamos a revisar en esta sesión es cuáles son esas características, esas reglas que regulan en nuestro país la remuneración, qué conceptos son remunerativos, qué conceptos no son remunerativos, cuáles son las formas de pago de la remuneración, cuáles son los conceptos que deben ser declarados por el empleador como remunerativos. Y entonces vamos a compartir en este momento el material para que ustedes puedan seguirme. Entonces, la remuneración, aquí, en primer lugar, es el íntegro de lo que el empleador paga al trabajador por sus servicios. Esa es la primera idea. Es el íntegro de lo que se paga al trabajador por sus servicios. Esto pareciera que es una frase sin importancia, pero detrás de ella existe un gran valor, y es el siguiente: que todo lo que uno le paga al trabajador por sus servicios es considerado remuneración. Esa es la primera regla, y que luego nos va a servir para determinar qué conceptos no tienen carácter remunerativo. Entonces la idea es, lo primero es que todo aquello que yo te pago por tus servicios es remuneración. Porque yo no te pago porque me caes bien, yo no te pago porque soy buena gente, yo no te pago porque tú trabajas, y con eso es que te ganas la vida. Entonces te pago un monto que es considerado remuneración. Ese pago que te hago puede ser hecho en dinero o puede ser hecho en especie. Es decir, yo te podría dar de repente una cantidad de dinero y otra cantidad te podría dar en bienes. Eso es remunerativo. No importa la denominación que le demos. Entonces, el pago puede ser denominado remuneración, o puede ser denominado de repente retribución, o puedo ponerle otro nombre que yo quiera, porque ¿y esto a qué se debe? Los empleadores no, cuando cambian de nombre al concepto remuneración, no es que lo hagan porque son muy innovadores, no, lo hacen porque buscan de repente descalificar ciertos conceptos, es decir, establecer este pago no es remuneración porque tiene otro nombre.
Muchos empleadores creen que cambiándole el nombre al concepto van a lograr que deje de ser considerado remuneración, y eso no es correcto. En el derecho siempre existe la premisa de que las cosas son lo que su naturaleza determina. Las cosas son lo que su esencia determina. Si algo es pagado por tus servicios, eso es remuneración. No importa el nombre que le demos. Ya más adelante vamos a ver algunos casos que demuestran que los empleadores podrían verse tentados a disfrazar algunos conceptos y para evitar que estos tengan carácter remunerativo. Pues la ley, ¿qué es lo que dice? Remuneración es el íntegro, lo que te pagan, sea esto en dinero o en especie, cualquiera sea la forma, cualquiera sea la denominación, no importa el nombre, y siempre y cuando sean de libre disposición del trabajador. Esa es la definición legal de remuneración. Y ahora vamos a ver algunos elementos que son importantes. Entonces, para que un concepto tenga carácter remunerativo, o sea, remuneración, el primer requisito que tiene que cumplirse es que este concepto sea un pago hecho por el trabajo realizado. Aquello que a uno le pagan por su trabajo, que tiene carácter de contraprestación, porque yo trabajo, esa es mi prestación, y tú a cambio me pagas, esa es tu contraprestación, es considerado un concepto remunerativo. Por ejemplo, aquí encajan los bonos que uno le pagan por desempeño, por rendimiento, por cumplimiento de metas, por productividad, por producción. Esos conceptos que uno le pagan y que están asociados a nuestro trabajo tienen carácter de remuneración. Sin embargo, hay otro grupo de conceptos, básicamente me refiero a la asignación familiar, por ejemplo, por citar un ejemplo, que no obstante no tener carácter de contraprestación, la ley le ha establecido carácter remunerativo. La asignación familiar, por ejemplo, es un concepto remunerativo, y no porque sea una contraprestación por el trabajo realizado, porque como veremos más adelante, la alimentación familiar no está asociada a laborar más o menos durante el mes, sino que está asociada a un aspecto externo, que es tener hijos menores de edad o hijos mayores que cursen estudios hasta cierto límite, que son los 24 años. Pero esos son casos excepcionales, porque la regla es que la remuneración es un concepto que tiene como primera característica que es pagado como una contraprestación por el servicio realizado. Esa es la remuneración. Primera característica, que es pagado como contraprestación.